Fijaos, durante más de 200 años, una única familia, los Habsburgo, o como los conocemos aquí, los Austrias, levantaron el primer imperio global de la historia. Era tan pero tan inmenso que se decía que el sol nunca se ponía en sus dominios. Pero claro, todo lo que sube baja. Así que vamos a ver exactamente eso, cómo los Austrias españoles construyeron y al final perdieron ese primer imperio global. Entonces, la pregunta clave que vamos a intentar responder es esta. ¿Cómo es posible que una sola familia forjara el primer imperio a escala mundial? Y sobre todo, ¿qué fue lo que provocó su dramático colapso? Venga, vamos a desgranarlo. Bueno, pues todo empieza aquí. Nos vamos a la primera parte, la forja de un Estado moderno. Y para eso tenemos que hablar de sus artífices, los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. La base de todo esto se pone en apenas unas décadas que fueron, la verdad, cruciales. A ver, en 1469 el matrimonio de Isabel y Fernando sella esa unión dinástica, el primer paso. Poco después, en el 78, crean la Inquisición, una herramienta para unificar la fe. Y llegamos al año clave, 1492. ¿Qué año? No solo se conquista Granada, el último bastión musulmán en la península, sino que además se financia el viaje de Colón. Y eso, claro, abrió las puertas a un mundo completamente nuevo. Y esto es súper importante entenderlo. Lo que estaban construyendo era algo revolucionario para la época, un Estado moderno. ¿Y qué significaba eso? Pues para empezar, unificar todo el territorio bajo un mismo poder, imponer una única religión, doblegar a la nobleza que hasta entonces campaba a sus anchas y, sobre todo, crear una administración centralizada que solo respondiera ante los reyes. Y claro, para conseguir todo eso se hicieron con unas herramientas muy eficaces. Por un lado, un ejército profesional y permanente, que eso era toda una novedad. También un consejo real lleno de letrados, gente de leyes, fiel al rey, no a los nobles. Luego, la Santa Hermandad, que era como una especie de policía nacional para mantener el orden en el campo. Y por último, los corregidores, que eran, digamos, los ojos y los oídos de los reyes en cada ciudad. Todo un sistema pensado para afianzar su poder y que no se les escapara nada. Vale, ya tenemos las bases. Ahora vamos a ver cómo se construye el rascacielos. Entramos en la segunda parte, un imperio donde literalmente no se ponía el sol. El apogeo del poder bajo los que conocemos como Austrias mayores, los reyes que llevaron este imperio a su máxima expansión. Y aquí es donde la escala se vuelve, bueno, simplemente alucinante. Carlos I, el nieto de los reyes católicos, hereda, a ver si podemos con todo, hereda Castilla y Aragón, con todas las posesiones en América, pero también los Países Bajos, trozos de Italia, las tierras de los Habsburgo en Austria, y por si fuera poco, en 1519 lo coronan emperador del Sacro Imperio, o sea, un solo hombre gobernando un puzzle de territorios que no tenía precedentes, una auténtica locura. Claro, gobernar algo así conllevaba unos desafíos monumentales. Fijaos en la tabla. Para Carlos I, sus grandes quebraderos de paveza fueron la Francia de Francisco I y la Reforma protestante de Lutero. Su gran sueño era mantener unida la cristiandad. Luego, su hijo Felipe II tuvo otros frentes. Se enfrentó a la Inglaterra de Isabel I y, sobre todo, a la eterna rebelión de los Países Bajos. Su objetivo era otro, consolidar ese imperio y defender a capa y espada la ortodoxia católica. Felipe II era un rey completamente distinto a su padre. Nada de ir de batalla en batalla. Él fijó la capital en Madrid y desde su despacho en el Escorial gobernó ese imperio gigantesco con una obsesión casi enfermiza por el papeleo. Por eso se le conoce como el rey burócrata. Fue él quien creó esa maquinaria administrativa que llegaba a todos los rincones del planeta. Pero claro, mantener ese poder global tenía un coste altísimo. Y aquí la historia empieza a cambiar de tono. Entramos en la tercera parte, el precio del poder y el relevo generacional, el paso a los llamados Austrias menores, los reyes que ya no vieron la expansión sino el principio del fin. Y justo en este momento aparece una figura política que va a definir todo el siglo XVII, el válido. ¿Qué era un válido? Pues básicamente el favorito del rey, un ministro de confianza en quien el monarca delegaba prácticamente todo el gobierno. Esto fue un cambio radical y, como se pueden imaginar, abrió la puerta de par en par a la corrupción y a las intrigas de palacio. El primero que institucionalizó, por así decirlo, este sistema fue Felipe III, con su válido, el duque de Lerma. Al rey, la verdad, le interesaban más la vida en la corte, la caza y los actos religiosos. Así que los asuntos de Estado, bueno, pues para su favorito. Su sucesor, Felipe IV, confió el poder a una figura mucho más enérgica, el conde duque de Olivares. Ojo con Olivares, porque tenía un plan muy ambicioso: reformar y centralizar todo el imperio para que recuperara la fuerza de antes. El problema es que sus planes se toparon de bruces con una resistencia interna brutal.
Mirad, esta cita del propio Olivares al rey lo resume todo. Le viene a decir: Señor, el negocio más importante que tiene entre manos es hacerse rey de España de verdad. Trabaje para que todos estos reinos distintos sigan el estilo y las leyes de Castilla, sin ninguna diferencia. Esta era la esencia de su plan centralizador, y también la mecha que prendió las grandes rebeliones de Cataluña y Portugal. Mientras todo esto pasaba dentro, fuera, el gran conflicto era la Guerra de los 30 años, un lío europeo tremendo. Su final, con la paz de Westfalia en 1648, fue un golpe durísimo. No solo se reconoció por fin la independencia de los Países Bajos, sino que marcó simbólicamente el fin de la hegemonía militar española en Europa. Fue un antes y un después, clarísimo. Y a partir de aquí, la caída se acelera. Entramos ya en la cuarta parte, la larga y lenta decadencia. Vamos a ver la crisis y el colapso que marcaron el final del siglo XVII. La crisis no fue solo política o militar, fue ante todo humana. Se produjo un auténtico colapso demográfico. Pensadlo bien, en un solo siglo, del 1600 al 1700, la península ibérica perdió casi 1 millón de habitantes. 1 millón de personas menos por culpa de las guerras constantes, las pestes, la emigración a América. Es una cifra sencillamente devastadora para la época. Y en lo económico, la situación era, pues, insostenible. El oro y la plata de América seguían llegando, sí, pero tal como llegaban, se iban para pagar las deudas de las guerras, que no acababan nunca. Y con una industria aquí, en la península, muy débil, pues el resultado era inevitable. El Estado se declaró en bancarrota varias veces. Sencillamente, la caja estaba vacía. No había dinero para mantener en pie el imperio. El final de la dinastía casi parece una metáfora, personificada en su último rey, Carlos II, al que apodaron el hechizado. Un monarca siempre enfermo, débil, incapaz de gobernar y, lo más importante, sin un heredero. Su muerte, en el año 1700, fue la chispa que encendió la Guerra de Sucesión Española, y que de hecho puso el punto y final a la dinastía de los Habsburgo en España. Pero bueno, aunque la dinastía se acabó, su impacto en el mundo fue permanente. Y con esto llegamos a la quinta y última parte, el legado, todo aquello que nos dejó un imperio que duró 2 siglos. Quizás uno de los legados más bestias y que más ha cambiado el mundo es el llamado intercambio colombino. Es alucinante pensarlo. Productos como la patata, el tomate o el maíz cruzaron el charco y cambiaron para siempre la comida en Europa. Y al revés, el trigo, la caña de azúcar, las vacas, los caballos llegaron a América y transformaron por completo su paisaje, su economía y su sociedad. Así que el mundo que dejaron los austrias era radicalmente diferente. El español se convirtió en un idioma global, ahí es nada. El catolicismo se expandió por todo un continente. Se crearon las primeras rutas comerciales que de verdad conectaban el planeta entero. Y claro, como vimos, se introdujeron alimentos que hoy son básicos en nuestras dietas. Y sobre todo, dejaron una herencia complejísima de mestizaje cultural. Una mezcla de gentes y de ideas que define a buena parte del mundo actual. Así que, al final, la conclusión es esta. La dinastía se extinguió, pero el mundo que crearon sigue aquí, entre nosotros. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cuál es el verdadero legado de un imperio que se construyó a la vez sobre la conexión y sobre la conquista?